Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 31 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales iniciaron la semana con fuertes ganancias en medio de fusiones empresariales y expectativa que bancos centrales impulsen el crecimiento, un movimiento de euforia un poco alejado de los datos fundamentales, que básicamente permitió el repunte o recuperación de parte de las pérdidas generadas durante la semana anterior. Hoy estaremos atentos a los datos económicos, a ver si este movimiento es sostenible o simplemente fue un rebote de compras de oportunidad para mantener el sesgo bajista. Llegamos ayer incluso a niveles de resistencia importante. En cuanto a las acciones locales, se mantienen en la zona de indecisión, a espera de datos de empleo y inventarios de crudo de Estados Unidos. El petróleo continúa bajo presión, igual que nuestro mercado, que ha logrado por lo menos un comportamiento lateral a espera de estos datos económicos que serán los que puedan darle más tendencia aún al precio del petróleo y sobre todo al panorama de tasas en la Reserva Federal. Estos datos se conocerán el día miércoles. Datos económicos del día de ayer: ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos crecen 3,1% en febrero, superan estimado el mercado del 0,3%. El mercado inmobiliario continúa con importante dinamismo, al igual que el del empleo, lo que genera la expectativa de tarde o temprano tendremos ese ajuste en tasa por parte de la Reserva Federal. Y el índice de manufactura de la Fed de Dallas baja en marzo de menos 11,2 a menos 17,4 puntos. El mercado esperaba mejorar a menos 9 puntos. Recuerden que el primer trimestre es un trimestre flojo para los Estados Unidos. El año pasado tuvimos crecimiento negativo. Así que el mercado no está tan preocupado por ese tema de desaceleración de algunos datos de manufactura durante el primer trimestre. La preocupación se dará si estos datos continúan débiles más allá de ese trimestre. Ingresos y gastos personales de Estados Unidos crecen 0,4 y 0,1 respectivamente, aumentando el nivel de ahorros de forma significativa. Y bueno, digamos que continúa entonces el fortalecimiento patrimonial de los norteamericanos con algo de consumo no desaforado, pero sí relativamente sólido. Por ahora el mercado ha bajado la probabilidad a 42-48, pero pues estaremos atentos al miércoles con la generación de empleo y durante la semana con los datos de tasa de desempleo para evaluar si efectivamente hay un cambio relevante en la probabilidad de tasa o no. Eso lo sabremos durante la semana. Por ahora el VIX intenta regresar un poco a la calma, se mantiene cerca de estos niveles, mientras esté por debajo de 15 hay tranquilidad. Si vuelve a superar los 15, posiblemente continúe el nerviosismo. Están indecisos y algo tranquilos a esperar los resultados de empleo. En cuanto a los mercados asiáticos, cerraron con descensos, aunque también es algo de comportamiento mixto en medio de indecisión a espera de datos económicos de empleo de los Estados Unidos. Las construcciones iniciales en Japón cayeron 3,1% en febrero. El mercado estaba esperando una caída más fuerte. Básicamente hay indecisión en Asia, no nos aporta nada de tendencia. Europa sí está agregando algo de temor por caída en Grecia. La fortaleza del dólar se mantiene. El panorama de especulación en Grecia hizo que el euro descendiera de nuevo a 1,762 en estos momentos. Y básicamente no están enfocados en datos económicos que siguen siendo buenos. La tasa de desempleo de la zona euro baja en febrero de 11,4 a 11,3. El mercado esperaba un descenso a 11,2 más sólido, el cual continúa el mejora en panorama de empleo en este país. Y el IPC estimado de la zona euro para marzo varió menos 0,1%. El mercado esperaba menos 0,3. Núcleo se crece 0,6 en línea con estimado, así que continúa en la menor probabilidad de mantener una deflación significativa en próximos trimestres, a medida que los datos de inflación que han publicado en la zona euro están mostrando que el ritmo de caída en precios está disminuyendo. Así que por ahora los datos siguen sólidos, algo de nerviosismo por Grecia, que será el punto clave durante abril, ya que existe la probabilidad de que se quede sin liquidez y continuarán entonces las negociaciones en este país con la zona euro. Así que atentos a Europa. El mercado colombiano hoy se revelará la tasa de desempleo del mes de febrero, donde conoceremos cómo evoluciona el empleo. No obstante, no esperen reacciones importantes frente a este dato. Conocemos que el empleo es un dato, un indicador que tiene un lag, un retraso, así que no, digamos, reacciona a cómo está la economía, pero no permite anticipar cómo estaría. Para eso están, por ejemplo, datos como las peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Así que pues, digamos que el tema de empleo no generaría mayor volatilidad. El mercado sigue enfocado en lo que es el dólar y la fortaleza del petróleo. Hoy a las 8 de la mañana conoceremos los precios de vivienda de Estados Unidos. Posiblemente haya una recuperación en la dinámica de crecimiento de precios. A las 8:45 PMI manufacturero de Chicago y a las 9 de la mañana confianza del consumidor. Son datos importantes que podrían generar volatilidad durante la jornada. Y mañana tenemos el ADP de empleo. ¿Cuántos empleos privados creó Estados Unidos? Un anticipo de lo que es la creación de empleos totales, o el cambio en nóminas no agrícolas, conocido como el payrolls, donde si evaluamos la generación de empleos públicos y privados de industriales importante.
También tendremos ISM manufacturero, gasto en construcción e inventarios de crudo. Faltó ahí ventas de vehículo, pero mañana es un día importante para determinar gran parte de la tendencia tanto del petróleo como del dólar, el movimiento de tasas, que confirmaremos ya cuando estemos en festivo y regresaremos con esa información el día lunes. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician con cautela luego del rally previo. Inversionistas esperan datos económicos para definir tendencia. Hoy si logran pasar resistencia, el sesgo alcista podría mantenerse. Solo la especulación sobre un ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal podría devolverle la presión bajista al mercado internacional, que está luchando entre compradores y vendedores. La fortaleza del dólar y debilidad del precio del petróleo podrían mantener hoy la indecisión y la leve presión bajista en el mercado local. El petróleo cotiza en estos momentos a 47.81, descendiendo levemente frente al día de ayer. Así que ese dólar que continúa fuerte y ese petróleo bajo generaría esa indecisión y esa cautela para el inversionista. Hoy es cierre de trimestre, así que puede ser que tengamos alguna que otro movimiento de pronto en subasta de cierre. Son difíciles de predecir, pero que suelen suceder que en el cierre de trimestre algo de impulso alcista en las subastas de cierre. No descarten algo de posibilidad de volatilidad por cierre de trimestre, aunque los fundamentales y el panorama económico simplemente da para un escenario de cautela con leve presión bajista, a menos que el petróleo recupere con fuerza. Vamos con las gráficas. El índice Dow Jones está en una zona lateral, logró recuperar incluso hasta el nivel de resistencia de los 18, 17,900. Si hoy logra cerrar por encima de ese nivel, puede volver a los 18,200, 18,500. Si no, tendrá que romper el 50% de la vela previa para volver a presión bajista. Importante, dejemos el soporte en el 50% de la vela previa. Tanta indecisión es básicamente por este comportamiento lateral, lo confirma un DMI por debajo de 20, un MACD cerca de cero, los promedios móviles que se cruzan de forma sin tener un ferrocarril. En cuanto al IPSA, logró impulsarse también el día de ayer. 3.900 será el soporte, si logra mantener el 3.900 aún puede avanzar al 3.950. 3.900 es la zona de soporte importante para el IPSA. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima descansa un poco, pero mientras esté por debajo de los 12.700, 12.800, la presión sigue siendo bajista y el dólar no se descarta que tenga algo de avance adicional el día de hoy. Importante es 620. La ruptura del 620 generaría la posibilidad de continuar con la tendencia alcista. 620 como la resistencia para mantener el sesgo alcista. Y en cuanto al WTI, continúa entonces la presión bajista. Aquí tenemos algo de lateral en el mediano plazo, pero en el corto plazo, que nos gusta mirarlo mucho más, la correlación con las petroleras. Recordemos que rompió tendencia alcista en las jornadas previas, ¿cierto? Aquí hizo el pullback en el día de ayer, no logró pasar al nivel, recordemos el 49.50, que era la resistencia en el día de ayer. Bueno, y que tenemos una tendencia bajista por ahora, donde la resistencia simplemente va evolucionando, va bajando a 29.20. 29.20 será el nivel importante, mientras esté por debajo de ese nivel la presión sigue siendo bajista. Niveles de soporte en 47 el primero y siguiente estaremos hablando de los 45.70. Puede ser que oscile con menor volatilidad, aunque el sesgo sigue siendo bajista. Mañana vienen los inventarios de crudo, un dato que siempre genera volatilidad y que pese al aumento siempre el dólar, el petróleo, perdón, trata de seguir subiendo. Pero pues mañana será un día importante con esa publicación. 49.20, si logra superarlo, habría mayor probabilidad de volver a sesgo alcista, mientras esté por debajo de ese nivel, sesgo bajista de baja volatilidad para el día de hoy. La espera de inventarios de crudo y euro vuelve a descender unos 7.58, unos 0.758, en consecuencias de Grecia, en la cautela que mantiene el inversionista, aunque los datos económicos en Europa siguen mejorando, el tema de Grecia sigue siendo la piedra en el zapato que incomodan a los inversionistas. Vamos con el índice Colcap 340. Sigue siendo la resistencia, 270, 70, 75. Dejémoslo en 70, solo por un... No, mentira, dejémoslo en 75. Hay que trazarlo bien, 75. Sigue la indecisión, ese es el comportamiento más probable. Si llega a romper el 75 hay posibilidad de volver a 1250. Si logra aguantar, aún existe el 340. No creo que haya un impulso hacia el 340 por ahora. El escenario más probable es un lateral con leves sesgo bajista hacia el 275. Ya dependerá si el precio del petróleo se desploma con fuerza, los datos de empleo de mañana de Estados Unidos y la ruptura es otra vez para un nuevo movimiento bajista. 275 el soporte, sigue siendo la indecisión con leve lateral, leve presión bajista. Atentos al soporte del 275 para el índice Colcap. No descartamos que las próximas jornadas también sean de bajo volumen en nuestro mercado. Y recuerden el cierre de trimestre alguna volatilidad adicional de lo que
que es la subasta de cierre, podría llegar a presentarse. Bueno, continuamos con Banco Bogotá, que continúan los descensos, aunque parecen compradores con buen volumen. No obstante, sabemos que la tendencia de este activo continúa siendo bajista. En este caso no ha cambiado ninguno de los plazos. Continúa bajista y el 56.400. Mientras esté por debajo del 56.400, este activo puede continuar alcanzando nuevos mínimos. 56.400 el nivel de resistencia. Acá tenemos un psicológico 55 que es importante. Ayer encontró algo de compradores, pero el rango de soporte se extiende hacia los 54.200. 55.54.200 la zona de soporte y tenemos el 56.400 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista para este activo. Bolsa de Valores de Colombia sigue estando 18 contra 17, sin cambios, sin marcar presión desde el 25. No hay una tendencia definida en este activo, tampoco hay una liquidez significativa. También la liquidez, recuerden que podría estar baja últimamente. 6.000, vamos a dejar el 6.000 como la resistencia. Y vamos a colocar mientras esté por debajo de los 5.000, perdón, 6.000, 5.000, corrijo. Existe la probabilidad de descenso a 4.720. Solo superando los 5.000 los compradores podrían tomar control de nuevo hacia los 5.200, 5.300, 5.000 como resistencia y el soporte en 4.730. Continúan movimientos de bajo volumen hacia la corrección. Después del volumen alto, el mercado se ha quedado un poco sin combustible. Los fundamentales no han acompañado el movimiento, simplemente un rebote dentro de tendencia bajista. Importante entonces 5.000 la resistencia de la presión bajista. Cementos Argos. Bajo volumen justo en la parte media, recordemos que ya llegó a zonas de resistencia. 8.700, 9.000, 8.500, 180. Dependerá del 8.180 aguantar este impulso. Si pierde los 8.180 hay probabilidad de volver a presión bajista hacia 7.800. De lo contrario, la oscilación puede ser en este lateral a espera de fundamentales. Ya dependerá de las noticias si volvemos a un sesgo más alcista o regresa la presión bajista para Semargos. Por ahora indecisión. Aparecieron compradores con vela tipo martillo y buen volumen el día de ayer en Cemex Latam Holding. Esa vela nos cambia la resistencia de corto plazo a 13.800. Mientras esté por debajo de 13.800, 13.800, la presión sigue siendo bajista. Solo superando 13.800 puede rebotar a 14.400. Bajan las resistencias. 13.800. Mientras esté por debajo de 13.800, la presión bajista puede continuar. 13.800 la resistencia importante para este activo, para un rebote técnico. Canacol continúa de lado. El precio del petróleo también ha generado menor estímulo para el activo. Obviamente continúan con 50% de probabilidad de ascenso como descenso. En un rango que ampliamos hoy o lo mantenemos mejor entre 6.500 para romper y 5.300. 6.500, 5.300 los dos niveles claves para Canacol. Vamos con concreto. 1.250, si supera 1.200, volvió a perder impulso, bajo volumen. Creo que técnicos ahí no están aplicando muy bien. Solo si logra cerrar con volumen por encima de 1.200 puede avanzar a 1.250. A lo contrario, la presión bajista podría continuar. Escenarios probables de los activos. Todos, la mayoría están en el intento de rebote o no. Corficol, 36 contra 35. Son los dos niveles claves. Hay baja volatilidad en las últimas jornadas. Menor volumen también el día de ayer. Simplemente la ruptura de 36 lo puede llevar hacia los 37, todavía en rebote técnico dentro de tendencia bajista. Y solo superando o rompiendo la hoja en 35 podría volver a la zona de los 34. Hay indecisión para Corficol, comportamiento lateral por ahora. Vamos con Ecopetrol. Recordemos que perdió impulso con el tema del aplazamiento del dividendo y dejó el 2030 como una resistencia más fuerte. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puedo oscilar con indecisión a espera tanto del dividendo como de la tendencia del petróleo. 1900, 1920, algunos soportes, hay leve indecisión. Si el precio del petróleo empieza a volver a la baja, no se descarta que pueda regresar a niveles de 1780, 1750. Por ahora simplemente la indecisión y el bajo volumen es el escenario más probable. 2030 la resistencia, solo superando 2030 podríamos hablar de volver a niveles de 2200. Importante ese 2030. Empresa Energía Bogotá, seguimos 1650 contra 1680 y 1550 como zona de soporte. Continúa el comportamiento lateral, ayer desciende, pero pues simplemente no hay una tendencia definida en este activo. Construcciones El Condo, mientras esté por debajo del 450 puede continuar con descensos. Solo rompiendo el 450 podría tener un rebote a 1500. No marca precio desde el 27, o sea, no marca precio en el día de ayer. Vamos con Enca. No marca precios del 26, sigue 12 contra 11, sin cambios.
ETB tampoco marca precio desde el 19, 4.90 contra 4.50 sin cambio alguno por ahora. Éxito 24.000, ayer frenó un poco el avance, muy bajo volumen el día de ayer para la bolsa, 24.000, si logra mantenerse sobre 24 hay posibilidad todavía de un impulso adicional hacia 25.300, pero si pierde los 24 la corrección puede ser a los 23.000. 24 el soporte de corto plazo para el impulso alcista para éxito. Vamos con Grupo Argos, indecisión en el día de ayer, bajo volumen. Este choque me cambia mucho y me genera, ¿no? Vuelve el lateral de 16, 18, 50% de probabilidad de ascenso como descenso después de la última vela. No hay un panorama claro, hay indecisión. Simplemente 16, 18 se consideran los dos niveles claves. Estamos justo en la parte media y no hay un panorama claro después de la última vela que marca indecisión. Aunque si no recupera pronto los 17.180, 17.180 podría ganar más la presión bajista. Si supera 17.180 puede avanzar a los 18. 17.180 el nivel para dejarlo más claro. Grupo Sura logra aguantar ayer. Trema nos permite colocar el 32.600 como soporte. Mientras esté sobre 32.600 aún puede volver a los niveles de 34. Si pierde los 32.600 la presión bajista puede ser hacia 31.800. 32.600 el 700. El soporte 32.600, 700. La zona de soporte para mantener algo de impulso alcista o perderlo. Uno de los niveles más importantes que nos definiría un escenario probable. ISA sigue por debajo de los 7.500, así que mientras no supere 7.500 la presión bajista puede continuar, de lo contrario puede repuntar a 7.800. 7.500 sigue siendo la resistencia para ISA. ISAGEN continúa de lado entre los 3.000 y 3.100, un escenario más probable por ahora, si echamos un poco el lateral, 3.000, 3.100, comportamiento lateral para este activo. Mineros, 2.000, el precio del oro en estos momentos se encuentra en 11.86, 1.186 dólares la onza, no ha tenido cambios significativos frente a jornada previa, así que mientras esté por debajo de 2.000 aún puede llegar a 1.800 y de hecho aún puede rebotar mejor. Mientras esté sobre 1.800 aún puede rebotar a 2.000, 2.100. Sigue siendo 1.800 el soporte, aunque no hay una liquidez significativa en ese activo. Nutresa continuó con leves descensos en el día de ayer, bajo volumen, continúa 23.300, sí, vamos a bajarlo un poquito a 23.300. Mientras esté por debajo de los 23.300, aún existe la probabilidad de continuar con los descensos hacia 22.200, solo superando ese nivel volveríamos a los 24.300. 23.300 la resistencia importante para este activo. Vamos con el preferencial Aval. Indecisión en el día de ayer, pero aguanta 1.150, mientras aguante 1.150 aún puede volver a 1.200, si pierde 1.150 la presión bajista volvería para este activo. Vamos con preferencial Avianca Holding, que continúa bajo presión después del cambio de calificación, de perspectiva en la calificación, y se mantiene como resistencia el 3.660. Mientras esté por debajo del 3.660 aún hay probabilidad de continuar con descensos hacia los 3.500. 3.660, 3.500 zona de soporte, si pierden los 3.500 el descenso podría ser hacia la zona de los 3.400. 3.660 la resistencia de corto plazo de la presión bajista para preferencial Avianca Holding. Preferencial Bancolombia intentando recuperar en el día de ayer con bajo volumen. Recordemos el gap de los 25.400, mientras esté por debajo de 25.400 simplemente es un intento de llenar el gap para volver a 24. Si lo supera podría volver a 26.200. Si rompe el 24.700, aumentaría la probabilidad de descensos a 24.700. Vamos con preferencial Cementos Argos. Continúa en la zona de resistencia, los 8.500 es el más importante. Y dejamos los 8.120. Si rompe 820 puedo descender a 7.800, mientras aguante ese nivel aún puedo buscar 7.500 8.500 y 8.700. Importante 8.120 como la zona de soporte preferencial Cementos Argos. Vamos con preferencial Da Vivienda, que cede de terreno el día de ayer, 26.000. Mientras esté por debajo de 26, aún existe probabilidad de descensos a 24.500, 24.600. Solo superando 26 podría volver hacia los 27.300. 26.000 la resistencia importante para Da Vivienda. Vamos con preferencial Grupo Argos, que mientras esté por debajo de los 17 puede volver a los 16. Solo superando 17 podría volver a 18. 17 un nivel importante después de vela previa.
Preferencial Grupo Sura, si logra aguantar los 32.500, aún existe probabilidad de 34. Si lo pierde en medio de indecisión que está presentando últimamente, puede volver a la presión bajista hacia los 31.800, nivel importante. Vamos con Pacific Rubiales. Se estabiliza en el día de ayer, pues el bajo precio del petróleo, pero pues igual 7.100 sigue siendo el más importante. Solo rompiendo 7.100 habría un cambio de dirección un poco más fuerte, un escenario probable, estaría por encima de promedios móviles. De lo contrario, tendrá que superar los 6.600 en el día de hoy para aumentar la probabilidad de cierre 700. Y si rompe el 6.000, vamos a dejar el 6.100. Sí, 6.100 como soporte. Si logra aguantar 6.100, aún puede tener el sesgo alcista. Si lo pierde, podría descender de nuevo a 5.300, 5.400. 6.100, 6.600, 7.100 niveles de soportes y resistencias importantes. Por ahora hay algo de indecisión, esperado un panorama más claro, tanto del dólar como del precio del petróleo. Y nos queda Terpel y Valorem, que no nos miramos mucho. Terpel no ha marcado precios del 25. Y Valorem 3.95, mientras se mantenga sobre 3.95 puede llegar a 4.10, pero no ha marcado precios del 25. Bueno, así que en términos generales nuestro mercado puede iniciar otra vez indeciso. Los niveles de corto plazo cada vez se hacen más estrechos. El día que tengamos alguna ruptura con un buen volumen, podríamos tener un cambio de dirección más fuerte. Por ahora simplemente hay indecisión en los indicadores con leve presión bajista si el precio del petróleo no recupera durante la jornada. En cuanto al mercado internacional, también esperan datos económicos y esos datos económicos podrían darle mayor volatilidad y tendencia, sobre todo los datos de mañana de empleo y para el petróleo, inventarios de crudo. Vamos entonces con las preguntas. Tenemos ¿cuánto fue el volumen? ¿Cuánto fue el volumen de ayer? Bueno, es bastante bajo la negociación y posiblemente tengamos jornadas de bajo volumen durante las próximas sesiones. El volumen recuperaría después de Semana Santa. Bueno, ya el volumen tiende a descender durante estas jornadas. Aquí en la página de la bolsa encontramos que fue 53.000 millones. Un volumen muy bajo, 23.000 en repos, no TTVs. Simplemente el mercado está indeciso, esperando alguna tendencia más clara y para eso tenemos la temporada de Semana Santa que suele afectar el volumen. ¿Cuándo recupera la liquidez el mercado? Cuando volvamos de Semana Santa. Se había entrecortado mal sonido. Esta vela de Corficol que refleja velas de Corficol. A ver, velas de Corficol. Que no hay mucha información, tampoco hay tendencia significativa del mercado. Quisiéramos tener más volatilidad, dependerá del precio del petróleo. Importante, esta vela no significa sino indecisión, lo cual nos permite decir el 35 y 36. Mercado bastante indeciso. Si esa no recupera los 7.500, ¿cuáles serían los siguientes niveles a la baja? Por ahora no hay tanta presión a la baja en ISA, simplemente velas de indecisión, pero si llegáramos a tener una presión bajista en ISA, el siguiente nivel estaría en los 7.200, 7.100, primer nivel relevante. Si llega a romper ese nivel de precio, nos podríamos ir por una extensión rápida de 6.700, 6.700, 7.200, 7.100 y 6.700, las zonas para ISA. Perdí el audio en éxito, tenemos pocas preguntas igual. No hay mucha tendencia tampoco en el mercado. Los 24 es el nivel importante para mantener el impulso alcista. Si lo pierde, podría registrar una corrección hacia los 23.000, 23.100 como zonas de soporte. ¿Qué condiciones harían que el mercado local recuperara fuerza? Un precio del petróleo más alto sería uno de los puntos claves y que el mercado vea que efectivamente el precio del petróleo no ha disminuido la actividad económica. Vamos a recibir noticias la próxima semana de inflación, importante para determinar qué puede hacer el Banco de la República, si es temporal o no el movimiento de inflación. Se puede seguir mejores precios en este mes para las acciones o técnica y fundamental la dirección cambiaría. Bueno, ya hasta en abril dependerá del precio del petróleo que justo estamos hablando y el precio está avanzando de 47.70 a 48.16 después de la publicación de datos de las 8 de la mañana. Los precios de vivienda de Estados Unidos, los precios de vivienda están acá, no sé qué noticia lo está haciendo mover justo en este instante. Bueno, acá tenemos a las 8 precios de vivienda de los Estados Unidos que mantienen su variación de 4.6, variación anual. Simplemente se han venido aplanando un poco los movimientos, que el precio del petróleo reaccionó con fuerza a estas noticias.
Bueno, entonces, importante para que el mercado recupere fuerza, un precio del petróleo mucho más alto. Recuerden que todo es el tema de crecimiento esperado de la economía para este año y que la inflación, efectivamente la inflación local se modere. Si inflación local se modera, el precio del petróleo recupera y la Fed no da señales de ascenso en tasa de interés, podría darse un escenario ideal para un rally importante en acciones. Si el precio del petróleo se mantiene bajo, si la inflación local sube y hay expectativa de ascenso en tasa Fed, podría dar un escenario de presión bajista más fuerte. Serían una de las noticias más importantes por ahora en el corto plazo. Hay más noticias, pero son tres de las más relevantes. Se puede conseguir mejores precios en este mes para las acciones o técnicas, fundamentalmente la dirección cambiaría. Por ahora estamos en indecisión. La mayoría de comportamiento, y si tomamos el índice Colcap como ese sentimiento, es básicamente estamos envueltos en un lateral. Un lateral que puede tener este tipo de amplitud o esta amplitud. Pero no hay tendencia, faltan los fundamentales de esta semana. Con ellos podríamos tener un panorama más claro de tasas Fed, panorama de comportamiento del precio del petróleo. Así que el lunes podríamos tener mayor volatilidad. Por favor, repetir preferencial Grupo Sura, PF Grupo Sura. Importante los 32.400 como soporte. Mientras se mantenga, aún puede llegar a 34, no se descarta también decisión. Si pierde los 32.400, podría volver a la zona de 32, 31.800, también dentro de un lateral. Repetir el Canacol también está lateral. El mercado se ha tornado indeciso a espera de un panorama más claro. Tenemos entonces la indecisión tipo triángulo en Canacol, 6.400, 6.500 contra 5.200. Importante, hay indecisión en Canacol. ¿Dónde se puede monitorear el precio del petróleo en valor en gráficas? Esta es la página que usamos. Aquí la pueden ver y pueden anotarla. De hecho, también la usamos para el comité. Si petróleo baja, tasa Fed sube, dólar sube, inflación colombiana sube, ¿el mercado debería corregir más? Sí, es muy probable que ese escenario sea un cóctel perfecto para una presión bajista significativa. Con el nuevo precio del petróleo, ¿cuáles serían los soportes? La resistencia está en los 49.20, los soportes 46 y 45. Bueno, entonces importante, atentos a los niveles de corto plazo, hay bastante indecisión, vamos a ver si los fundamentales de la semana nos dan una nueva tendencia, igual estaremos atentos cuando aparezcan velas que nos muestren que el mercado ha tenido un cambio significativo. Por ahora simplemente la indecisión es el panorama más probable. Muy buen día entonces para todos.